¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Rodrigo de Buen y me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida nuevamente a una emisión más de esta su serie de Semblanzas Deportivas. Luego del periodo de descanso, del periodo vacacional, estamos aquí de vuelta con todos ustedes y para mí es un gusto poder saludar nuevamente a mi compañero y amigo de transmisión de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. ¿Cómo estás, mi querido Luis Alberto Bolaños López? ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, buenas noches. Hermano, pues feliz, regresando con pila cargada y listo para el siguiente jalón del resto del año. Pero bien, feliz. En términos de fútbol americano, vamos por la segunda mitad, ¿no? La segunda mitad, hermano, el cuarto de los campeones. Muy bien, pues lo prometido es deuda y habíamos hecho el compromiso de tener una segunda parte del programa dedicado in memoriam a nuestro bien recordado y querido maestro, el profesor Raúl Porta Contreras, y para charlar esta noche de él, nos da mucho gusto recibir a la profesora Marta Patricia Velázquez Ramírez. ¿Cómo estás, profesora? Bienvenida, buenas noches. Hola Rodrigo, buenas noches. Hola Luis, también buenas noches. Pues aquí listas para empezar la segunda parte de la entrevista bueno, de la semblanza que le tenemos preparada para Raulito. Así es, ya habíamos abordado el tema en el programa anterior, pues de la parte como que familiar con su hija, con Adriana Porta, la parte familiar dentro de la vida del profesor Porta, y pues ahora contigo abordaremos esta parte docente, laboral, que tuvo el profesor Raúl Porta, eh, tanto en la alberca como aquí en la UNAM, la alberca que era su lugar de trabajo, su casa, su escuela. Vamos a empezar, si te parece, y pues, ¿qué nos puedes decir al respecto? Ya un poquito en aquel primer programa, contamos también con tu presencia, por supuesto, y abordabas temas de la vida del profesor en tus recuerdos, en tus memorias de esa parte familiar que tuvo el profe y de cómo tú también pudiste conocer a su familia. Haciendo de lado ya esta parte familiar, ¿cómo era el profesor Porta, Marta, como maestro, como docente, como profesor, como orientador? Fue todas esas cosas y fue mucho más, porque lo que nos han contado muchas personas es que fue como un padre también para sus alumnos, como un muy buen amigo, muy buen consejero, en todo ese amplio marco de lo que fue la vida y la trayectoria del profesor Porta. ¿Qué nos puedes contar tú al respecto? ¿Cómo fue que lo conociste? Adelante, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues mira, te puedo contar que yo lo conocí en 1976, que fue cuando yo llegué a la universidad para formar parte del equipo representativo de la UNAM. Entonces, por invitación, me dijeron que me fuera a probar a CEU, que a lo mejor seguramente me quedaba, pero que tenía yo que ponerme a las órdenes de Raulito para que me hiciera una evaluación técnica. Entonces, ese fue el momento en el que yo lo conocí, muy serio, y recuerdo mucho de la semblanza, de la primera parte de la semblanza que nos estaba platicando Adriana, pues que era muy alegre, que era muy dicharachero, pero yo lo conocí realmente de otra manera. Para mí fue una persona muy seria, muy profesional en su trabajo como entrenador, que fue la parte que yo te puedo platicar más, de como entrenador era muy serio, muy comprometido, muy organizado, muy disciplinado en todo lo que tenía que él trabajar, y bueno, pues a todos nos arropaba en ese momento, ¿no? Pero esa parte que nos estaba platicando Adriana justamente de lo que él vivía con su familia, pues yo no la pude vivir en plenitud, pero obviamente la verdad nos la pasamos muy bien en los entrenamientos. Eran momentos
de mucha unión, entre nosotros los nadadores y por supuesto con él y con el profesor Manuel Herrera, que también estaba en ese momento todavía ahí en la alberca, con su varita todavía nos estaba ahí arreando a todos. A mí me tocó todavía esa parte en la que él estaba ahí, pero, pero contándote de Raúl, la verdad que fue una experiencia maravillosa el haber estado ahí con él como una de sus pupilas, que fuimos muchísimos los que estuvimos ahí con él entrenando, y te repito, era sumamente disciplinado, sumamente técnico, estudiaba muy bien a cada uno de sus nadadores, en el estilo, en la intensidad, en la distancia, o sea, no, aunque era un entrenamiento integral, o sea, todos hacíamos el entrenamiento, pero al final él sabía cómo teníamos que nadar o entrenar cada uno, ¿no? Entonces, imagínate la capacidad que tenía Raúl para poder llevarnos a todos a buen puerto y entrenarnos y prepararnos para las competencias, pues, tanto nacionales como internacionales, porque también fuimos muy afortunados de no solamente competir a nivel nacional, sino también lo hicimos a nivel internacional. Entonces, la verdad que fue un súper entrenador, muy comprometido, muy disciplinado, muy serio, sumamente serio en lo que hacía en la parte como entrenador, ¿no? Como nosotros como sus pupilos. Y en la parte como académico, como docente, yo no tuve la fortuna de poder trabajar con él, pero de amigos que siguieron el camino de la docencia y el camino de ser parte de su equipo de trabajo, pues igual cuentan que, que él los arropaba, que él no los regañaba, más bien los orientaba, ¿no? Él era un orientador, él era un facilitador de todas las áreas en las que ellos como entrenadores, tanto ahorita que recuerdo a Carlos Carvajal o al propio Edgar, bueno, varios que estuvieron ahí con él, ahorita se me fue el nombre, que estuvieron ahí con él, pues es lo que comentan, ¿no? Que siempre los ha estado arropando, siempre los ha orientado, siempre ha transmitido todo lo que él sabe, siempre lo transmitió de una manera tan transparente, sin quedarse con nada. O sea, él compartía plenamente todos sus conocimientos. Entonces, creo que es una constante tanto de los nadadores que estuvimos con él, como de los entrenadores que formó y que que sigue formando a pesar de que él ya no está con nosotros, pues siguen sus enseñanzas o de alguna forma seguimos sus enseñanzas, ¿no? Entonces, pues es lo que te puedo contar ahorita a muy, muy De bote grosso pronto modo. y de primer toque, para abrir, Exactamente, para abrir bocado. exactamente, eso es lo que te puedo yo comentar. Yo quiero preguntarte algo, Marta. ¿A ti te Sí, tocó la famosísima tablita esta que tenía de procesos, el profe Porta, donde decía, si tienes que o si quieres nadar en tanto tiempo, tienes que hacer la vuelta en tanto, tienes que dar esta parte que dicen que tenía como muy estructurada de casi casi cuántas brazadas tenías que dar por, por vuelta, etc, etc, etc. Edgar sí, se nos está uniendo. ay, qué bueno que ya llegó Edgar. Sí, Hola, sí, hola. Le damos la hola Edgar, bienvenida a hola, Edgar de la hola. Rosa. Edgar, que tuvo la parte que a Martita no le tocó, Marta como alumna del profesor Porta, y Edgar como colaborador, como coentrenador junto al entrenador, al profesor Porta. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Aquí, un poquito apenado por la hora, pero adelante, con mucho gusto. Bien, gracias a Dios. Gracias Gracias por por unirte y acompañarnos. acompañarnos. Nos decías, Marta, de lo que te estaba preguntando Luis. Sí, fíjate que yo fui muy afortunada porque a mí me regaló la famosa tabla de cadencia, pero lo he estado buscando y no la encontré, no sé dónde la dejé, pero esa es una tabla que todos los que entrenamos con Raulito era mágica y a todos lados la llevaba y obviamente ahí en la alberca pues la tenía, ¿no? Y con ella nos ponía los entrenamientos, nos decía
cómo teníamos que hacer las series, dependiendo de los estilos. Por ejemplo, yo que nadé 200 Maripa, pues para mí era fundamental trabajar con esa tabla de cadencia. Yo creo que mis compañeros o ex compañeros no me van a dejar mentir si alguno ya se está conectando ahí en los comentarios. Todos conocimos esa tabla de cadencia. Entonces, en mi caso, me decía Marta, tienes que abrir, vas a hacer 450. Entonces, en cada 50 tienes que salir a tal, a tal tiempo, tienes que hacer aproximadamente 33 segundos, mantenerte en esos 33, 34 segundos, no bajar, o sea, mantener ese promedio, esa cadencia, y vas a cerrar con lo que tengas. Y tienes que hacer 33 segundos, por decirte algo, ¿no? Entonces nos mostraba esa tabla de cadencia y nosotros físicamente la conocíamos y te digo, ay, yo la tenía, pero no sé, en algún momento la tengo que encontrar y se las voy a compartir. Entonces, él llevaba los registros desde el 50 hasta el 1500, sin importar la prueba que nadaras, sin importar el estilo que nadabas. Él había diseñado para que esa tabla todos la pudiéramos entender y todos pudiéramos trabajar y hacer nuestros mejores registros a partir de esa tabla, Luis, que de verdad que qué lástima que no la pude encontrar porque la busqué, pero no la encontré. A mí me la regaló, justamente a mí me la regaló Raulito, fue uno de los regalos más, pues más valiosos que me pudo haber dado. A ti, mi estimado Edgar, te tocó, seguro te tocó ver la famosísima tabla de cadencia. ¿Qué nos puedes decir sobre esta maravillosa tabla? Bueno, Raúl tenía mucho ingenio, muchas maneras de darle la vuelta a las necesidades que nos ponían o los retos de los nadadores, ¿no? Una de ellas era precisamente esta tablita. Otra era, aunque no me lo crean mucho, el pronóstico de los mejores nadadores que teníamos, em, basado en la cadencia, basado en el desarrollo que había tenido o mostrado este nadador y en los entrenamientos mismos, porque Raúl era casi, casi religioso en cuanto a los entrenamientos, llevaba un registro, a cada sesión le ponía un objetivo, a cada sesión le ponía una atención especial, dependiendo del el momento de la temporada en el que nos encontráramos. Em, Trabajaba perfectamente los macrociclos, microciclos, y era muy, muy dedicado, muy minucioso en esa parte. Nos enseñó mucho sobre todo, no diseñar un entrenamiento si no teníamos un objetivo claro. Eso para nosotros fue muy, muy importante, ya sea el desarrollo de la técnica o tolerancia a la velocidad. Cada aspecto que él nos pedía tenía que estar tanto justificado como también trabajado de una manera lógica. Y esta tablita de cadencia era una guía para que los nadadores que desarrollaban 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1500 metros, eh, pues en ese sentido tuvieran una guía para poder este, llevar un registro o un ritmo que funcionara para una marca en específico. Entonces, esa tablita fue diseñada precisamente para eso, para ayudar a los nadadores que tenían pruebas muy exigentes como 400 combinado, 200 mariposa, para que supiéramos cómo teníamos que nadarlo para desarrollar o para entregar los mejores resultados. A él no le gustaba, por ejemplo, en un 200 mariposa, y Martita no me va a dejar mentir, que hiciéramos un parcial negativo. Esto quiere decir que empezaras muy rápido, perdón, que Mm, empezaras muy, muy No, lento y luego terminaras muy rápido. Él exacto. diseñaba o nos entrenaba para poder tener una prueba ajustada a nuestras capacidades. Si nos decía, tú tienes que lograr, por decirte algo, ¿no? 2 minutos 20 segundos en un 200 dorso. Entonces tienes que empezar con un ritmo que te funcione en el primer 100 para que en el segundo 100 tu diferencia entre el primer parcial y el segundo pues no sea desastrosa, que no se vea
que empezaste rapidísimo y luego como apenas si llegas, ¿no? Al final de tu prueba. Esta tabla de cadencia, junto con todo lo que les platico de lo lógico de los entrenamientos, más la dedicación del entrenador junto con el nadador, pues nos llevaban a esa parte, ¿no? A esa parte, digamos, de gustarle a Raúl nuestra prueba, que era lo que muchos de nosotros y muchos nadadores buscábamos, ¿no? Con él. Es que, perdón que me meta, pero es que esta tabla, esto justamente, lo veo como una cuestión bien visionaria, mi estimado Rodrigo, ¿no? Porque actualmente tenemos situaciones en las que de repente la gente te dice, es que yo quiero ser velocista. Y pues no es un asunto de discriminación, es un asunto que lo ves los tiempos y dices, hermano, no tienes, en este momento no estás a nivel para ser velocista. Y es esta parte de la cadencia, ¿no? Para sacar un 100 en 12 segundos, pues tendrías que estar sacando, no sé, ¿no? Tu salida tendría que estar en menos de un segundo y tu cierre tiene que estar en tanto, ¿no? Pero esto es lo que permite, ¿no? Permite ver una cadencia y decir, bueno, si tú quieres llegar a este tiempo y quieres llegar a esta marca, tienes que estar sobre estos periodos o o sea, sobre estas cadencias, estos ritmos de competencia o de desempeño para lograr la marca que necesitas, ¿no? O sea, son parciales y bueno, me parece extremadamente visionario el profe Porta con este sentido, ¿no? Perdón que me haya... No, está bien. Exactamente, justo lo dices bien, Luis, justamente lo dices muy bien. Para eso servía esa tabla de cadencia y por eso no le enseñaba, porque no solamente era lo que hacíamos fuera del agua o dentro del agua, sino que nos la mostraba para ver en qué estábamos fallando y cómo teníamos que mejorar o nuestra salida o mejorar yo que te repito, yo que nadaba el 200, cómo ir mejorando cada 50 dependiendo de cómo iba saliendo. Entonces, cómo conservar ese ritmo que te permitiera llevar, como dice Edgar, llegar al tiempo ideal. Entonces, con eso trabajaba Raúl y entonces nos trabajaba a todos y por eso siempre fue maravillosa esa tabla de cadencia. A ver, yo tengo varias, preguntas, observaciones. Adelante, Luis, antes de... Es que justo, ¿no? Porque lo importante de esto y creo que lo que es más importante resaltar es que te enseñaba a que el enemigo no era el entrenador, sino que a quien tenías que vencer era la marca y tu desempeño. El entrenador solamente estaba ahí como para decirte, mira, vas por acá o tienes que mejorar en esto, en aquello. Y no vieran al entrenador como el enemigo o como el que los descalificaba o una cuestión así, al revés. Mira, esta es la tendencia, esta es la cadencia y tienes que cumplir con esto. Eso es lo que me parece maravilloso de esta tabla que mencionan, ¿no? Porque tú solito date cuenta de dónde estás parado y hacia dónde tienes que transitar. Exacto, y eso se trabajaba en las series que nos ponía Raúl, ya sean de 50, 100, 200, lo que él nos pusiera de patada, de brazada o completo, justamente era para eso, para que nosotros pudiéramos determinar, sentir a qué velocidad teníamos que ir, cuántas brazadas teníamos que dar, la respiración y la Ok. patada, para poder llegar a ese objetivo, como dice Edgar y como dices tú, Luis. Justamente era eso. Por eso te digo que es maravillosa esa tabla, porque ahí te enseñaba prácticamente cómo tenías que llevar cada entrenamiento y hacerlo en el entrenamiento y ya cuando llegara el día de la competencia, pues tú ya sabías, o sea, haces tu afloje y ya sabías a la hora de que te tocaba nadar cómo ir, cómo hacer la salida, cómo ir aumentando la velocidad, si había que aumentar la velocidad o cómo mantenerla y cómo cerrar la prueba que te tocará nadar en ese momento. Estamos recordando en este In Memoriam al profesor Raúl Porta Contreras y nuestros invitados, tanto la profesora Marta Velázquez como Edgar de la Rosa, pues nos están enseñando el santo grial que tenía el profesor Porta y con ello desentrañando, así desmenuzando
los secretos de lo que lo hizo grande, ya en esta parte concreta, específica de su labor, de su trabajo como entrenador. Eh, yo tengo la imagen y el recuerdo muy claro, y me parece que como si hubiera sido ayer, de darte la vuelta en la alberca y era típico encontrarte al profesor Porta, que además era al paso de los años un tipo, era un roble el profe, o sea, era un tipo bien Sí. conservado, fuerte, derecho. eh, con su cachucha, su gorra de la Ujú. UNAM, su playera de la UNAM o sus pants Su de la UNAM, pants. siempre bien Ujú. uniformado, su reloj, su cronómetro colgado, su reloj de pulsera también, Y y su un cuadernito, silbato. el silbato y un cuadernito o una tabla, que no sé si ahí Ajá. estuviera esto de lo que están hablando. eh, y lo que decía Marta al principio, de entrada, así de bote pronto, el profe parecía un tipo rudo, un tipo duro, un tipo serio, pero ya con el trato, la verdad es que era un tipazo, un señorón, sumamente amable, sumamente atento, siempre tenía una sonrisa. eh, y en esta, Marta, antes, un poquitito antes de que entraras, Edgar, mencionaba en esta parte que ella veía, que le tocó como alumna, como discípula del profesor, eh, pero a ti que te toca esta parte de que compartiste, eh, pudiste absorber sus conocimientos y pudiste compartir mucho tiempo con el profesor. Justamente eso, que Raúl no se guardaba nada para él solo, sino que lo compartía, era muy abierto a compartir su conocimiento, su talento, su sapiencia. En ese sentido, ¿tú qué recuerdas de eso? ¿Cómo fue que te involucraste para ser colaborador con el profesor Porta en la alberca? Y cómo recuerdas que transmitía ese conocimiento precisamente a su equipo de trabajo, a sus colaboradores? Claro, bueno, antes de ir a al tema, nos olvidamos del bigote. Dijimos gorra, Claro, claro. su uniforme, pero siempre su clásico bigote, ¿no? Su característico Mira, mostacho. además de esta parte que comentábamos de visionario, también tenía la parte de seguir adquiriendo conocimiento. Trataba siempre de acercarnos al equipo de trabajo a gente que conocía mucho del deporte, ¿no? Nos tocó trabajar, gracias a Raúl, con René Vargas, por ejemplo, este metodólogo de la UNAM. Nos acercó mucho a Antonio Chi, por ejemplo, de Medicina del Deporte. Bioquímico. Sí, exacto. Muchas figuras que muy, muy valiosas, ¿no? Y todos con una filosofía de crecimiento íntegro, ¿no? De formar a una persona atleta, no formar atletas y ya, ¿no? Eh, Muchas de las cosas que nos decía o nos compartía Raúl antes de comenzar la temporada o para la clausura de la temporada era que teníamos que tener los cinco sentidos siempre durante nuestro trabajo. ¿Cómo era esto? Vas a diseñar un entrenamiento, debes tener tus cinco sentidos prestos para que puedas identificar qué es lo que tienes que diseñar, para qué vamos a diseñar. Si vas a dar enseñanza de natación, obviamente debes tener tus cinco sentidos porque el chavito que estás metiendo a la alberca, pues depende totalmente de ti, ¿no? Y muchas o todas las ocasiones en las que nos compartió qué valores debíamos tener como formadores, como entrenadores, nunca dejó fuera el amor. ¿Cómo yo lo viví? Bueno, yo llegué por ahí del 2002 a la alberca, más o menos. Venía, según yo, era un chamaco en ese entonces, pero venía ya retirado, ¿no? De las competencias y llegué nada más, pues, para desestresarme, ¿no? Mm. Recuerdo que él me recibió
Bajé con mi mochilita, me dijo, no puedes dejar tu mochila aquí, tienes que ir a los vestidores. Y a partir de ahí lo sentí tan familiar, tan presto, que quise quedarme, ¿no? Quise quedarme ahí con Raúl, entrené un ratito todavía como hasta el 2006, y a partir de ahí, eh, pues fue una invitación, digamos, lo natural de Raulito para mí, de formar parte de su equipo. Antes de comenzar la temporada, tanto de enseñanza como de entrenamiento, Raúl juntaba a prospectos, nos decía cómo teníamos que dar clases, una metodología, nos compartió una especie de diario de entrenamiento, una metodología que él tenía de entrenamiento, un manual de entrenamiento que escribió gracias a las enseñanzas del profe Manuel Herrera. Ok. Raúl tenía ese texto, siempre lo quiso compartir, y de ahí muchos ejercicios técnicos de enseñanza de natación, eh, y un poquito más adelante me invita directamente, gracias a su, digamos, desparpajo, a formar parte de su equipo de entrenadores. Y pero no nada más me dijo, bueno, pues mira, este es un grupo y tú lo vas a entrenar, ¿no? Él me dijo, tenemos que lograr ciertos objetivos, vas a basarte en estos valores, vas a tomar como un proyecto pues serio, porque esto es un proyecto serio, y comenzamos como auxiliar. Yo empecé como auxiliar del profe Isaac, que a la postre fue entrenador en jefe también cuando Raúl nos faltó, pero yo empecé con él, y una vez que tuvimos más pumitas, más niños, más atletas, pues ya dividimos los equipos porque necesitábamos un plan de trabajo especial para cada grupo. Em, por ahí del 2012, me parece, yo surjo con una idea junto con Raulito de crear un libro de enseñanza para la natación, para la UNAM. Comenzamos a trabajarlo con mucho cariño y mucho desinterés, tanto de parte de Raúl como mío. Me ayudó muchísimo. Lamentablemente, pues no, no ha sido publicado, pero digamos que está como en un 85%, ¿no? Ok. Pero a lo que voy es que este conocimiento que Raúl tenía de tanto de natación como de fisiología, como su alma de ingeniero, nos hacía, y yo también soy ingeniero, nos hacía ver la manera, tomar herramientas para poder enseñar, ¿no? Por ejemplo, este, alguna vez Raúl me dijo, ¿sabes por qué la gente se queda con el aire en los cachetes cuando le pides que se sumerja? Digo, no, no, Raúl, ¿por qué? Pues porque cree que los pulmones están ahí. Hay que recordarles dónde están los pulmones, a dónde tiene que ir el aire y el porqué de las cosas. Y me dijo muy claro, ¿no? Tú eres ingeniero, háblales de la densidad, es un tema que tú manejas, diles por qué flotan, diles cómo van a bracear, por qué, y la gente te va a entender, porque tú también tienes cierto carisma, ¿no? En ese sentido, Raúl, hablamos de la tabla de cadencia, hablamos de su meticulosidad para estas sesiones, para darle un objetivo claro a cada una, para, para realmente buscar un progreso no nada más en la UNAM, ¿no? Eh, Teníamos mucho en común junto con Isaac, junto con Juan Carlos Carvajal, que sigue allá en la UNAM. Teníamos mucha ilusión en esta fecha que se iba a llevar a cabo el Mundial de Natación en el 2017. Iba a ser en Guadalajara, íbamos a ser sede. Empezamos esa temporada con mucha ilusión, buscando, pues no colocar a todo mundo, ¿no? Pero sí tratar de colocar a alguien en un selectivo cercano. Lamentablemente, pues se llevó esa sede a Budapest, me parece, y sí fue un golpe fuerte al grupo que teníamos, cuando nos enteramos que pues ya no, no teníamos cerca ese evento tan importante, ¿no?
Aún así, Raúl, hasta donde yo me acuerdo, siempre tuvo una alegría por enseñar, por compartir, por atender a toda la comunidad universitaria, porque no nada más atendía a gente de capacidades notables, ¿no? También atendía a la gente que iba a querer entrenar sin pertenecer a una, digámoslo, élite competitiva, ¿no? Nunca vi que Raúl le negara un espacio a nadie, y siempre trató de que se hicieran las cosas correctamente, de que cada ejercicio eh, se tratara de la misma manera al que era un experto como al que iba comenzando. Una persona Eso, justa, finalmente, o sea, correcto. este, pareja y justa. Luis, si les parece a nuestros invitados también y a la amable audiencia que nos está viendo y siguiendo esta noche, me imagino, mi estimado amigo, que hay cualquier cantidad de mensajes. Vamos a hacerlo distinto A desahogarlos. e irlos desahogando. Adelante, Luis. Vero Agui dice, recordando a mi tío Raúl, es muy bello. Diego Jiménez, buena tarde a todos. Gracias por recordar a tan importante humano y entrenador y padre, aunque comentábamos que muchos lo consideraban su padre. Juan Carlos Carvajal Beristain, profe, Profe. dice, Raúl dejó escuela y tratamos de continuar con ella y se agradece, de verdad. José Carlos García dice, salud Martita, campanita mágica, muchas gracias. Muchas gracias por este homenaje a mi hermano Raúl, a quien recordamos con mucho cariño por haber sido un buen hijo con nuestra madre y un buen hermano. Vero Agui otra vez, sí era muy firme para enseñar, pero siempre daba seguridad. Así me enseñaba cuando se podía o cuando lo acompañaba a competencias y lo apoyaba a cronometrar, y Adi es testigo. Carlos Javier CIG dice, esa tabla de cadencias consistía en el tiempo que tarda el brazo en girar por completo desde que entra el agua hasta que sale de ella. Por ejemplo, 16 brazadas en un 25, 32 brazadas en 50 y así sostener esa cadencia a lo largo de la prueba. Sí, bueno, procesos y cuestiones, fragmentar los movimientos, ¿no? Imagino. José Carlos García dice, todavía conservo esa tabla, maravilloso. Bueno, mi estimado José Carlos, gracias. Saludos a Alma que nos está viendo. Lulu Val dice, y la cangurera de 8 kilos, ahorita que hablábamos de estos elementos Todo. que lo Tenía cualquier caracterizaban cantidad al de profe llaves, Porta, cualquier me cantidad de imagino. llaves y demás. Sí. Ana Edith Mendieta dice, inicié en Pumitas y continué en el equipo representativo. Raulito, un gran amigo y nos permitió largas pláticas de vida. Qué maravilla. Brenda Porta Linel, que sabe de lo que habla, dice, también de las características infaltables del profe Porta, dice, y el llavero de San Pedro. Ok. Rafael Santana Bonce dice, el gran coach Porta. Lulu Val dice, Martita, te mando un fuerte abrazo. Adriana Porta dice, Juan Carlos Carvajal, Beristain, definitivamente una gran labor y mi reconocimiento por todo lo que han logrado. Gracias totales. Edgar, Juan Carlos contesta, Edgar compitió hasta el 2007, competiste hasta el 2007, mi estimado Edgar, Bueno, 6-7. en el Campeonato Nacional de Colima. Mira, te tienen bien checado. Araceli Hernández, gracias, prof. Porta, mi hijo inició como Pumitas y muy feliz decidió querer ingresar a la preparación 6, o sea, a la preparatoria número 6, Facultad de Ingeniería, para seguir nadando en Ciudad Universitaria. Y por el profesor Porta, Isaac Viveros, Edgar de la Rosa y Juan Carlos Carvajal, es un gran chico. Donatiu Cortés. Maravilla, que eso es lo que hablábamos, ¿no? Lo más importante es, más que generar campeones, es generar buenos ciudadanos, ¿no? Buenos universitarios. Y gente que lo recuerda con mucho cariño, o sea, si tuviéramos aquí, hubo un tiempo en el que le hicimos muchos
reportajes y notas a Gustavo Sánchez, por ejemplo, ¿no? Y Gus, no solo él, sino su familia, recuerdan con muchísimo cariño y con muchísimo amor y con muchísimo afecto y con muchísimo agradecimiento a Raúl, porque Gus llegó de muy chiquito, por ejemplo, a la alberca, y Raúl lo animaba y lo enseñaba y lo motivaba, y así como él, personas que tuvieron, pues si hablábamos en el programa anterior que tuvo más de 4,000 deportistas, imagínate, yo le quería preguntar a Marta esta parte de, eh, una cosa era lo que ocurría ahí en la alberca y quiero preguntarles a los dos también, qué trabajo hacían fuera de la alberca, porque me imagino que no todo la chamba era dentro de la alberca, que de parte del acondicionamiento físico seguramente el profe se los ponía ahí también afuera de la alberca y el cómo dividir o trazar la alberca para darle cabida a tantas personas de distintas, porque había la parte de Pumitas, había la parte con los estudiantes deportistas, estaba la fosa de clavados, estaba el equipo de waterpolo, en fin, para todo el uso que se le da a la alberca olímpica de Ciudad Universitaria. Pero esta parte también, Marta, de qué tan exigente era el profesor para con sus alumnos, de cómo tenían que ser en la parte académica, de mantener un promedio, de exigirles o decirles, oye, estás aflojando acá, o cómo era en esa parte también. Sí, fíjate que fue muy exigente, muy exigente. Siempre nos pedía ir bien en la escuela. Si no eras de excelencia, que fueras bien en la escuela, que no faltaras a tus clases. Él lo decía, me encanta que vengan a entrenar, pero la escuela es primero, ¿no? Entonces, pues sí teníamos que estar yendo a las clases y en cuanto a la alberca, pues era llegar, él ya tenía diseñado el entrenamiento que íbamos a hacer y estaba solito, que es lo que más me sorprende ahora, porque como lo dice Edgar, él formó un grupo interdisciplinario con el que compartía eh, los niveles de los chicos, los que estaban en la enseñanza, los que estaban un poquito más avanzados, el equipo elite, el equipo de primera fuerza, o sea, pero en la época que a mí me tocó, estaba él solito, obviamente arropado por el profe Herrera, pero en realidad quien hacía todo era Raúl. Y entonces nos entrenaba al equipo representativo, pero además algunos otros chicos que se incorporaban y como dijo Edgar, no los dejaba. Le decían, oye, es que yo quiero entrenar, no les decía que no. Entonces éramos muchísimos en la alberca entrenando, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues había trabajo en tierra, nos ponía flexibilidad, nos ponía trabajo de fuerza, nos ponía a correr, a mí no me gustaba correr, nos llevaba a correr, ahí al jardín botánico, me acuerdo que siempre nos tocaba ir a correr al jardín botánico, hacíamos escaleras cuando todavía se podía, las gradas de ahí de CEU fueron testigos de todos los que pudimos trabajar ahí y nos ponía a hacer escaleras infinitas, que la verdad era un trabajo bastante fuerte y nos ponía a hacer gimnasio. Entonces, la verdad que era un trabajo bastante difícil, pero él no lo hacía ameno. La verdad que yo te puedo decir que no lo hacía muy ameno, no te aburrías, obviamente si salías muy cansado, pero no te aburrías porque la verdad lo hacía muy dinámico. Y él sabía que lo podíamos hacer, o sea, no nos iba a poner a hacer cosas que nos pusieran en riesgo físico, sino más bien que era un trabajo integral porque sabía de nuestras capacidades y que eso nos iba a servir al final, pues cuando ya nos metiéramos a entrenar, ¿no? Entonces, eran horarios de aproximadamente 3 horas, no sé ahora cuánto tiempo se lleven, pero en esa época en la que a mí me tocó estar con él eran aproximadamente 3 horas en lo que hacíamos trabajo de en tierra y por supuesto pues la parte más importante que era la de la alberca. Pero como tú lo decías bien, Rodrigo, siempre sin descuidar los estudios. Y afortunadamente nuestros mismos compañeros como que entre todos nos apoyábamos. Si alguno le sabía más a las matemáticas o dependiendo de
de la carrera que estuvieras estudiando o de la materia que estuvieras, en la que estuvieras un poquito más flojo, pues obviamente entre todos nos apoyábamos y hasta el mismo Raúl. A mí en el área de las matemáticas, que yo la verdad llegué, te repito, muy chiquita, tenía 15 años cuando llegué ahí a la alberca, entonces pues mis materias eran otras, ¿no? Entonces, pues también me apoyaba y creo que nos apoyaba prácticamente a todos. Pero yo estoy sorprendidísima hasta el día de hoy de la capacidad que tenía Raulito de poderlos atender a todos, él solito, y de hacer mucho para todos. Entonces, era fantástico y sí, muy, muy serio. A mí me tocó la parte seria de Raúl, sin faltarnos al respeto, pero sí nos tocó un trabajo de mucha seriedad. O sea, él se ponía en su papel de entrenador y él sabía que podías hacer las cosas y no le podías decir que no, porque él entendía la capacidad que tú tenías. Entonces, era cosa de que que te tuvieras confianza y él te transmitía esa confianza, esa paz, sí se puede, sí vas a terminar agotado, pero es algo que tú puedes trabajar. Y más Entonces, allá eso del trabajo en la alberca, ¿fomentaba también la convivencia entre ustedes y junto con él fuera de la alberca? sí, bueno, te repito, a mí me tocó muy poco, o sea, porque ahora que platicó Adriana de las fiestas que hacían y que él iba a las fiestas donde los invitaban los chicos, fíjate que a mí no me tocó mucho, pero con ella me enteré que lo invitaban a los 15 años, que a la primera comunión de no sé quién, y que iba a las fiestas y que era bien bailador. Yo no me tocó la etapa de Raúl como bailador, entonces, te digo, a mí me tocó más bien la parte seria y enfocado en lo que tenemos que entrenar, pero para mí fue fabuloso y fue una novedad saber que le gustaba ir a las fiestas, que le gustaba bailar, que le gusta, bueno, reírse, por supuesto que sí se reía con nosotros, pero en la época que a nosotros nos tocó, realmente no tuvimos mucha convivencia de ese tipo. Ok. Cuando íbamos a las competencias, por supuesto que nos reunían y convivíamos y pasábamos un ratito alegre, amable. Si teníamos una tarde libre porque no nos tocaba competir ese día, pues todos salíamos juntos, pero en el momento en que teníamos que competir y si pasábamos a las finales, era estar concentrados y no sales de tu habitación hasta que yo te diga, ¿no? A mí me tocó eso. Y van a comer esto, y van a descansar, y van a hacer esto. Pero esta otra parte, y qué bonito, de la convivencia con ellos, de ir a las reuniones, de ir a algún evento y todo, pues qué padre que lo hicieron. A mí no me tocó, pero igual igual lo sigo amando a Raúl, lo sigo entrañando, ¿no? Cuando estamos ya entrando en la recta final del No me programa, digas. sí, 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 se va rapidísimo. ¿Tú quieres abonar en algo al respecto, Edgar? Sí, claro, digo, hay muchas anécdotas. Pues yo les comparto que tuve el privilegio de que Raúl asistió a mi boda. Pues estuvimos conviviendo muy, muy padre. Conoció a mi primer bebé, acaba de cumplir 9 años. Sí, tuve la fortuna de que la conociera. Y ya les platiqué más o menos cómo entré a formar parte del equipo con Raúl. Y les quiero comentar una anécdota cuando me tuve que ir, ¿no? Este, venía mi bebé en camino y, eh, y pues quería algo un poquito más certero para mi familia, ¿no? Y yo le comenté a Raúl y me dijo, mira, y todavía me quiebra un poquito, ¿no? Pero me dijo, cuando un hijo se tiene que ir, Edgar, te muerdes una mano, te muerdes la otra y no dejas que se vaya. Y eso a mí me dio mucha confianza para encontrar eh, mi, mi propia valía, no nada más en la alberca o en Seúl, sino, sino mucha paz también para poder saber que tenía la capacidad de destacar en otro, pues en otro ambiente, ¿no? Que no fuera con él. Y esa misma semana él me dice estas palabras, pues ya firmo un contrato con una empresa y tal.
esa misma semana Raúl dejó de ir a la alberca también por los problemas de salud. Entonces, yo siempre digo a todo mundo que yo fui su consentido, siempre se reía de mis chistes, así lo siento, y era, digo, trasciende mucho más su labor, que no se limita a la alberca de CEU. Él creó una familia muy, muy grande de muchas generaciones, en donde de repente en alguna reunión con amigos te puedes encontrar a generaciones que pasaron hace dos y más jóvenes que tú, y tenemos en común que pues Raúl nos cuidó al menos en esa parte deportiva, emocional, cuando lo necesitamos nunca dio un paso hacia atrás, ¿no? Qué Luis, maravilla. para que no nos agarren las prisas, ¿Me sigo con los comentarios? síguete con los comentarios, un par de minutos de comentarios que yo creo que sí te da. Corro. No. Adelante. Patricia Muñoz dice, saludos Edgar, qué buen segundo programa de Raúl. José Carlos García dice, sabía escuchar, lo conocí cuando fui estudiante. Nadador, obvio, como entrenador y por último como persona y amigo. Para mí fue un gran apoyo en mi gestión de directivo cuando fui presidente de la Asociación de Triatlón. Sabía compartir experiencia total para tratar temas complejos entre directivos, alumnos y entrenadores. Digo, ahí las multicapas del profe Porta, ¿no? Era una persona generosa en toda la extensión de la palabra. Y así se deja ver en estas charlas. Raúl Aguilera, así recuerdo mucho a mi tío, una persona muy justa. Adriana Porta dice, gracias Edgar y Martita, recordando la profesión que siempre fue, lo profesional que siempre fue mi padre. Saludos a todos. Lulú Val dice, un gran entrenador y amigo, siempre dando consejo para la ocasión. Lo conocí cuando llegué a Pumitas en el 83 y llegué al equipo. Uf, pues bien, bien, muy bien. Gus, Diego Jiménez dice, Gus es un ejemplo de lo gran entrenador del gran entrenador que era. Y para chicos con discapacidad como mi hijo Emilio, también fue un gran entrenador, apoyo y ejemplo. Sí, la historia de Gus y todo este asunto, maravillosa, ¿eh? Gabriel Galván dice, mucho que agradecer, siempre estaba dispuesto a ayudar. Adriana Porta dice, mi mamá decía que su paso de crawl, que su paso de crawl cuando bailaba, de las cuestiones. Ok. Sí, dice, Brenda Porta dice, bailaba rock and crawl. Ok. Dale, Samuel Luisito. Mondragón dice, saludos a todos, gracias por la conversación. Y si quieres ahí la dejo porque siguen llegando nuevos y ya estamos en el No, cierre. no, exacto, estamos en el cierre. Normalmente en esta parte del programa le hacemos la pregunta a nuestro invitado en turno de qué significó para ellos a lo largo de su trayectoria dentro de la institución, precisamente eso, el haber estado dentro de una institución como lo es la Universidad Nacional Autónoma de México. Desafortunadamente, no le podemos hacer esa pregunta al profesor Porta, pero me parece que a lo largo de estas dos emisiones queda claro lo que para Raúl Porta fue en su vida el haber estado en la UNAM. Un amor irrepetible, un amor incondicional que sin duda día a día, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y de tratarlo, pues lo hacía patente, ya lo decíamos, desde lo más obvio y natural, siempre bien uniformado, siempre portando y con orgullo su uniforme azul y oro. Y no tengo duda de que si estuviera aquí con nosotros y le pudiéramos hacer esa pregunta, se llevaría más de 5 minutos para decirnos todo lo que la UNAM significó en su vida. Un poquito de eso Adriana nos lo contestó en el programa anterior. Y bueno, antes de despedir y darle las gracias a nuestros invitados,
Sé que tienes por ahí algo que quieres compartir, Luis, que uno de nuestros videntes te compartió a su vez. Yo simplemente quiero hacer este repaso rápido de lo que fue la trayectoria del profesor Porta dentro, no solo dentro de la institución, sino como legado de vida que nos deja dentro de su semblanza, ¿no? Finalmente, estas semblanzas deportivas y que pues estamos ya muy cerca de cumplir ya 8 años sin la presencia física del profesor Porta. Murió muy joven, a los 70 años de edad, y tendría ya ahorita 78 años el profe Porta, quien nació un 11 de julio de 1946, quien desafortunadamente nos dejó un 1 de septiembre del año 2016. Fue guardavidas, auxiliar de entrenador, entrenador en jefe y presidente de la Asociación de Natación de la UNAM a lo largo de 44 años, se dice fácil, 44 años de labor dentro de la institución. Díganme ustedes qué podría decirnos el profesor Porta sobre su paso dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la cual le dedicó 44 años de labor ininterrumpida. El profesor Porta impartió más de 80 cursos, ya lo decíamos desde el programa anterior, entrenó a cerca de 4,000 deportistas y escribió manuales de entrenamiento. Recordábamos que en mayo del año 2011 se le otorgó y con él se abrió esa distinción. En mayo de 2011 se le otorgó la medalla al mérito académico deportivo y él estaba feliz en esa ceremonia, lo recuerdo perfectamente. Se le otorgó la medalla al mérito académico deportivo, distinción que surgió para estimular la labor dentro del ámbito deportivo universitario, a quien con su desempeño impactara o impacte de manera positiva y directa en los deportistas y alumnos. Y con él, en ese año 2011, fue que se abrió esa distinción para los académicos del deporte de la UNAM. Con esa distinción, el profe Porta fue el primero. No sé si quieras leer lo que vas a leer, Luis, y luego despedimos a nuestros invitados, o despedimos primero a nuestros invitados y les agradecemos el haber estado con nosotros y cerramos con lo que tienes que leer. Sí, más bien es un video de 2 minutos 20. Me gustaría, yo creo que más bien eso dejarlo Al como final, los créditos. ok, muy Y, bien, y, pues, si quieres, damos el cerrojazo. muy bien. Pues primero empezamos con las damas y profesora Marta Patricia Velázquez Ramírez, un gustazo y un honor haberte tenido en estos dos programas dedicados a la memoria de toda una institución dentro del mundo de la natación universitaria, como lo fue nuestro querido amigo y colega, el profesor Raúl Porta Contreras. Muchísimas gracias, Marta, por habernos acompañado. Ay, Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de poder ser parte de este programa y a la orden. La verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida con ustedes de que nos hayan dado la oportunidad de poder hablar un poquito de Raúl. Muchísimas gracias. Profesor maestro Edgar de la Rosa, también te agradecemos el que nos hayas acompañado en este par de programas, asimismo a Adriana Porta, quien nos acompañó en el primer programa. Edgar, muchas gracias por habernos acompañado y haberte dado este hueco, este espacio para poder hablar pues de tu mentor, el profe Porta también. No, al contrario, una honra impresionante, muy agradecido con ustedes. Siempre compartir cosas de Raúl es muy emocionante y que le demos un espacio a quien lo merece, como en este caso Raúl, pues es muy, muy valioso. Muchas gracias, un abrazo a todos, de verdad. Espacio muy, muy bonito, la he pasado súper bien y estamos a la orden. Muchísimas gracias, Edgar. Decíamos, Luis, en el programa anterior dedicado al profesor Raúl Porta, que este era el tercer programa póstumo, el tercer programa in memoriam que hacíamos aquí en Semblanzas Deportivas. Ya habíamos hecho
y tenido el del profesor Saprián Petrov, el del profesor George Grulla y ahora el del profesor Raúl Porta. Eh, el fin de semana pasado, desafortunadamente, falleció la profesora Mercedes, se me fue el apellido rápido, Román Casillas. Román Casillas, Meche Román de atletismo, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar, pues yo creo que hace como un año y medio, estábamos regresando Sí, de la pandemia. regresando de pandemia. Fuimos a su casa, nos recibió en su casa, hicimos, ha sido creo que el único programa que hemos hecho fuera de, iba a decir de los estudios, pero del ámbito en el que De las habitualmente, instalaciones. de nuestras instalaciones, más allá de los que hicimos desde casa cuando fue la pandemia, y fue una tarde deliciosa aquella vez con la maestra Mercedes. Descansa en paz también, también ella. Y bueno, Luis, adelante. Yo también quiero agradecer y pues a la profe Meche Román. Híjole, se van a extrañar esos mensajes diarios de buenos días. Eh, y pues me despido con este videíto de el buen Salvador Yared Vadillo, que considero al profe Porta como un padre. Entonces, comparto la pantalla. ¿Se ve? Sí, Sí, Perfecto. Muchas gracias a todos y muy, muy buenas noches. hasta gracias, Luis. pronto. Buenas noches. Venga. De alma tú fuiste, alma de hierro y azúcar, blanca, sin manchas ni tinte, justa como una balanza. No dejo de extrañarte, Padre mío, extraño que no estés en el río. Que descanse en paz el profesor Raúl Porta Contreras. Muchas gracias por su atención. Buenas noches a todos y hasta la próxima.